¿Sabías que Dorico es más que un software para escribir partituras? Si estás buscando información de calidad sobre Dorico, este es el tutorial más completo en español. Te voy a demostrar que dominar Dorico no es tan difícil si sabes cómo hacerlo. Prepárate para descubrir las claves ocultas de Dorico y convertirlo en tu mejor aliado para la escritura musical. Soy Luis Carlos Moreno, creador de Aula Musical y profesor universitario, y tengo unas ganas enormes de que en este video obtengas todo lo que necesitas para empezar correctamente el uso de Dorico. Estoy seguro de que te mereces un proceso lleno de información útil y sin angustias. Es por eso que toda mi experiencia en formación la he dedicado a diseñar este recorrido para que veas trucos esenciales que mejoren tu flujo de trabajo y te ayuden a sacarle el máximo provecho a este potente software de notación musical. Sigue este video hasta el final para convencerte del poder de Dorico para elaborar tus partituras. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Al abrir Dorico, te encontrarás con una interfaz de bienvenida que facilita el acceso y se llama Hub. Allí encuentras las siguientes secciones. En la parte superior de la pantalla, Dorico presenta una barra de menú con opciones como Archivo, Edición, Reproducción, Biblioteca, etc. Cada menú contiene opciones específicas para controlar y configurar diferentes aspectos del proyecto. Bajando un poco, hacia el centro de la pantalla de inicio, encuentras 3 botones, entre ellos el botón Abrir recientes. Al dar clic allí puedes encontrar una lista de proyectos abiertos últimamente para cuando desees seguir con un proceso de edición en alguno de ellos. Al dar clic en el botón Crear nuevo, Dorico te muestra una serie de plantillas prediseñadas para distintos tipos de partituras. A la izquierda encuentras formatos de grupo como banda, grupo de cámara, coro, jazz, orquesta o solista. A medida que seleccionas alguna de estas categorías, verás en la zona del centro del hub el tipo de plantillas para esa categoría. En el extremo derecho, puedes ver opciones de configuración inicial, como el número de flujos, flows, lo que permite estructurar múltiples piezas musicales o movimientos dentro de un solo archivo. Puedes tomar la decisión de una vez o posteriormente. También podemos ingresar de una vez el título, compositor, tipo de página, orientación de la página y otras opciones que ayudan a establecer rápidamente el esqueleto de tu partitura. Resaltaré que hay una opción para cambiar la fuente o tipo de grabado para tu partitura. Podemos ver acá que tienes acceso a todas las fuentes que cumplen con el estándar SMUFL, S-M-U-F-L. Esto te permite intercambiar el grabado entre varias fuentes de Dorico e incluso de otros programas de notación musical compatibles con el estándar SMUFL. En mi caso, veo acá fuentes de Dorico 5 Pro, pero también las de Finale V27 y las de MuseScore 4. Vamos a dar clic en el botón Aprender. En el lado izquierdo de la sección Aprender encuentras tutoriales interactivos. Son guías y archivos de proyecto diseñados para enseñarte las bases del uso de Dorico. Al abrir uno de estos proyectos de ejemplo, no solo ves la partitura, sino que recorres la interfaz de Dorico con un asistente que incluye instrucciones y ejercicios que te guían a través de las diferentes funciones y herramientas del editor de partituras. En la parte inferior de la ventana, en el extremo de la izquierda, encuentras el botón para abrir o importar un archivo. Entre otros formatos compatibles destaco el formato Music XML. Es el formato de intercambio estándar para partituras. Exportas el Music XML desde otras aplicaciones de notación musical como Finale, Sibelius, MuseScore e importas el Music XML en Dorico. También puedes aprovechar la opción de exportar Music XML desde Cubase y desde Logic Pro si usas estos DAW para iniciar parte de tus proyectos de notación musical antes de incorporarlos a un editor de partituras como Dorico, donde puedes avanzar en ajustes adicionales y la maquetación de la partitura final. Voy a seleccionar el botón Crear nuevo,
voy a la izquierda a la zona de plantillas, doy clic en la categoría vacío y daré clic en la plantilla vacío. Esto me lleva a un área de trabajo en blanco. El asistente de configuración me pone a elegir entre tres opciones: añadir intérprete individual, añadir intérprete de sección o añadir conjunto. Optaré por elegir añadir intérprete individual. Voy a la categoría Instrumentos, Contrastes. Me desplazo hacia abajo para buscar guitarra clásica. Luego de seleccionarla, puedo verla al extremo izquierdo y me muestra las opciones de transposición o afinación según el caso del instrumento seleccionado, y finalmente doy clic en el botón Añadir. Cuando ingresas al software por primera vez, quizás quieras cambiar el idioma de la interfase. Por ejemplo, en mi caso, a veces me hace falta ir allí cuando voy a abrir el programa para seguir procedimientos tomados de foros o tutoriales en inglés, y se me hace más cómodo poder intercambiar el idioma. Puedes cambiar el idioma de la interfaz yendo a las preferencias del programa. En MacOS vas por la ruta del menú Dorico Preferencias. En Windows vas por el menú Edición, Preferencias, y una vez allí te ubicas en la sección General y seleccionas el idioma que prefieras. Aquí también puedes personalizar los comandos de teclado. Esto es muy útil si vienes de otro software de notación musical y prefieres construir una configuración similar de atajos. Sigamos por ahora adelante sin cambiar nada. Acá encuentras la sección de Introducción y edición de notas. Vamos a dar clic en esta sección. Ten presente que un software de notación musical requiere de dos informaciones mínimas para imprimir las notas en la partitura. Estas dos informaciones son la altura de la nota y la duración de la nota. Dorico te brinda la flexibilidad de elegir en qué orden deseas ingresar esas dos informaciones. Por defecto, está seleccionada la opción para especificar la altura después de la duración, para que primero indiques la duración de la figura y luego especificas la altura de la nota. Elige el orden que más se ajuste a tu gusto. Además, Dorico te brinda la libertad de elegir el orden en que ingresas información adicional a la partitura, como alteraciones, puntillo y articulaciones. Por defecto, está seleccionada la opción para que esta información de alteraciones, puntillo y articulaciones se ingresen antes de introducir la nota, pero tú puedes cambiar el orden. Ahora que hemos configurado lo básico, vamos a conocer la interfaz de Dorico para que te familiarices con las herramientas y modos de trabajo disponibles. Esto es importante porque Dorico es un software muy potente y saber desde ya dónde están todas las herramientas te servirá para moverte con más facilidad. Dorico tiene varios modos de trabajo a los que puedes acceder desde la barra de herramientas en la parte superior de la ventana del proyecto. Vamos a explorar cada uno de estos modos y sus funcionalidades. Imagina que Dorico es como una caja de herramientas gigante para escribir música, pero en lugar de tener todas las herramientas a la vez en un solo lugar, tiene diferentes modos de trabajo para hacer las cosas más fáciles. Estos modos son como habitaciones en una casa, y cada habitación tiene un propósito especial con su conjunto de herramientas por separado. Hay un atajo de teclado que nos permite desplazarnos por cada uno de ellos. Se trata de los números 1 al 5, pero acompañados de la tecla Control en Windows o Command en Mac. Revisemos cómo va cambiando mientras presiono en Windows Control 2, Control 3, Control 4, Control 5. Observa en el menú superior que cada vez que cambio de modo de vista, aparece también un menú nuevo para ese modo. Dorico ofrece diferentes modos de vista que te permiten trabajar en distintos aspectos de la composición de manera organizada y eficiente. Los modos de vista también tienen los botones de acceso que están ubicados en la parte superior izquierda de la pantalla y cada uno tiene una función específica. Empecemos por dar clic al modo Configuración. En este modo, puedes añadir y gestionar los instrumentos e intérpretes de tu proyecto, como si estuvieras organizando los músicos antes de un concierto.
Cuando estás en otro modo, puedes cambiar a este modo de configuración presionando Control 1 en Windows o Command 1 en Mac. Vamos al modo composición. En la misma barra de botones, justo a la derecha del icono del modo configuración está el botón del modo composición. Haz clic aquí para ingresar a este modo. Este es el modo donde puedes escribir y editar tus notas en la partitura. Es el corazón del software, donde todo cobra vida musicalmente. Cuando estás en otro modo, presionas Control 2 en Windows o Command 2 en Mac para cambiar rápidamente al modo de composición. Modo de diseño. Este modo te permite ajustar el diseño visual de la partitura, perfecto para los detalles finales de presentación antes de imprimir. Cuando estás en otro modo, usa Control 3 en Windows o Command 3 en Mac para entrar al modo de diseño. Veamos el modo de reproducción. En este modo puedes ajustar la reproducción MIDI y configurar instrumentos virtuales, ideal para configurar los diferentes parámetros sobre cómo suena tu música antes de imprimirla. Cuando estás en otro modo, ingresas al modo de reproducción presionando Control 4 en Windows o Command 4 en Mac. El modo de impresión. Cuando estés listo para imprimir o exportar tu partitura, este es el modo que utilizarás. Aquí puedes ajustar las opciones de impresión y exportación. Y para cambiar a este modo de impresión presionas Control 5 en Windows o Command 5 en Mac. Ahora que te he hecho el recorrido por toda la casa y tienes una idea de sus habitaciones, voy a sentarte en la sala principal. Regresemos al modo de composición presionando Control 2 en Windows o Command 2 en Mac. Desde este punto vamos a revisar más detalles de la distribución de la zona de trabajo. Dorico organiza su interfaz en diferentes zonas que te permiten acceder a las herramientas necesarias para trabajar en tu partitura. Las principales zonas son el panel izquierdo, que puedes extender o contraer con el atajo Control 7 o Command 7, el panel derecho, que puedes extender o contraer con el atajo Control 9 o Command 9, y la zona inferior, que puedes extender o contraer con el atajo Control 8 o Command 8. Te explico cada una de estas zonas. El panel izquierdo, con el atajo Control 7 o Command 7, este panel contiene las herramientas para insertar y editar notas y notaciones musicales. Es donde encontrarás elementos como las diferentes duraciones de notas, alteraciones para las alturas de las notas, articulaciones como staccato, legato o acentos. Pero si tú has visto otros de mis tutoriales sobre MuseScore o Finale, ya sabrás que recomiendo enfáticamente evitar usar el ratón en este panel como método de escritura. Es lo primero que nos dice el cerebro, pero es la opción más lenta y en este mismo tutorial te doy opciones más rápidas de escritura. Cuando ocultas el panel izquierdo, quedan igualmente iconos de herramientas que opcionalmente podrás activar con ratón o atajos de teclado y que te servirán de indicador para saber qué herramienta tienes activa. Por ejemplo, al presionar Enter se activa o desactiva el modo de escritura. Al presionarla, estás activando o desactivando esa opción y podrás chequear visualmente en los iconos de la izquierda si tienes la opción activada o desactivada. Panel derecho. Está diseñado para tareas más especializadas. Ingresas con Control 9 o Command 9. Es una especie de equivalencia con las pestañas de MuseScore o con las herramientas de Finale. Cuando seleccionas alguna de ellas, podrás ingresar a la diversidad de opciones disponibles para seleccionar o configurar nuevos elementos de claves. Te las mostraré rápidamente. Armaduras, medidas de compás, tempo, dinámicas, adornos, estructuras de repetición, compases y barras de repetición, esperas y pausas, técnicas de interpretación, líneas, etc. La zona inferior, a la que ingresas con Control 8 o Command 8, este panel te permite acceder a diferentes opciones según lo que estés editando en tu partitura. Algunas de las herramientas más comunes que puedes encontrar en la zona inferior son el panel de propiedades, es el botón representado por un icono en forma de lista. Aquí puedes ajustar detalles específicos de los elementos seleccionados en la partitura, como la posición de las notas o la apariencia de las notaciones, etc. Panel de teclado
te muestra un teclado de piano que puedes usar para introducir notas, lo que es útil para métodos de escritura de notas para colegas que prefieren usar las teclas en pantalla cuando escriben música. El panel de diapasón para instrumentos de cuerda. Este panel te permite introducir notas utilizando un diapasón. Es una gran opción para personas familiarizadas con instrumentos de cuerda con trastes. El panel de pads de batería permite introducir notas para instrumentos de percusión de sonido indeterminado utilizando una interfaz de pads de batería. El panel de mezclador, aquí puedes ajustar los niveles de volumen y otras propiedades de reproducción de cada instrumento. Y el panel de editor de teclas, te permite trabajar de manera más detallada con los datos MIDI. En este editor puedes ver las notas como bloques visuales y ajustar aspectos como la duración, altura y velocidad de las notas, similar a cómo se trabaja en un DAW, un Digital Audio Workstation. Ahora vamos a lo divertido, escribir música. Vamos a iniciar un proyecto nuevo y te voy a mostrar cómo añadir notas y editar las que ya has puesto. Crear un nuevo proyecto. Presiona Control N en Windows o Command N en Mac para crear un nuevo proyecto. Fácil, ¿verdad? En el modo configuración, selecciona Añadir intérprete individual y elige el instrumento que necesitas. Esta vez te voy a mostrar que puedes usar la caja de texto escribiendo en la parte superior el nombre del instrumento que necesitas. Yo escribiré clarinete, o navegando por los menús según las categorías de los instrumentos. Das doble clic sobre el instrumento deseado y das clic en Añadir. Asegúrate de estar en el modo composición presionando Control 2 en Windows o Command 2 en Mac. Activa el cursor de entrada de notas presionando Enter. En la terminología de Dorico se llama caret y es el que nos indica cuál es el punto seleccionado para ingresar elementos en la partitura. Con la tecla Enter también puedes desactivar el caret. Cuando lo tienes en pantalla lo ves de color anaranjado y además en el panel izquierdo está el botón recordatorio. Para agregar la medida de compás, también conocida como indicación de tiempo de compás, puedes dirigirte al conjunto de herramientas que tienes a la derecha de la pantalla donde intuitivamente identificarás cuál es la herramienta y podrás navegar entre las opciones que deseas elegir para esta medida de compás. Evitaré hacerlo de esta manera en este momento para mostrarte otro camino. Presiono Control 9 o Command 9 para ocultarlo. Voy a hablarte en este momento de una potente herramienta de Dorico llamada Popover. Imagina que estás escribiendo música en Dorico y de repente necesitas algo como una clave, una indicación de tiempo, una dinámica, pero no quieres buscar en todas las herramientas que ves. Aquí es donde entra el Popover. El Popover es como una cajita mágica que aparece cuando la llamas. Solo tienes que apretar una combinación de teclas, escribir lo que necesitas y listo. Dorico hace la tarea directamente en tu partitura. También puedo decirte que el Popover es como tener un ayudante al que solo le dices lo que quieres y ¡pum!, lo coloca donde lo necesitas. Por ejemplo, si quieres una indicación de compás, te aseguras de que esté seleccionado un elemento en ese compás, presionas Shift M, escribes 4/4 en la cajita que aparece y ya tienes la indicación en la partitura, así de fácil. Para memorizar por qué es Shift M, recuerda que M es la inicial de la palabra measure o la palabra en español medida. La mayoría de atajos podrás recordarlos por este tipo de asociaciones mnemotécnicas. Para agregar compases adicionales, puedes dirigirte al conjunto de herramientas que tienes a la derecha de la pantalla donde intuitivamente verás un botón de agregar compases, pero también puedes utilizar el popover de compases, en este caso la letra B de la palabra bar, que en inglés es la palabra compases. Presiona Shift B para abrir el popover de compases, ingresa el número 4, presionas la tecla Enter y añades 4 compases. Presiona Shift B para abrir el popover de compases, ingresas el número -2, presionas la tecla Enter y así quitas 2 compases. En este caso, presiono Shift B para abrir el popover de compases e ingresaré el número 60
para obtener una cantidad suficiente de compases. Presiono Enter. Usando el modo de ingreso de notas por defecto de Dorico, primero la duración y luego la altura, mantengamos a la vista el panel izquierdo o lo activamos con Control 7 o Command 7 para que veamos los dos procedimientos. Para seleccionar la duración de la nota, utiliza los números en la parte superior del teclado, por ejemplo vamos presionando 5 para corchea, 6 para negra, 7 para blanca. Vamos observando en el panel de la izquierda cómo van cambiando las figuras del panel de la izquierda a medida que vamos accionando números en el teclado. Dejaré el número 8, que selecciona el valor de la redonda. Para ingresar la altura de las notas, usa la letra desde la A hasta la G. Por ejemplo, A equivale a la nota La, B es la nota Si, y así sucesivamente en el orden del alfabeto hasta llegar a la letra G, que equivale a la nota Sol. Esto es lo que en música llamamos el cifrado americano. Presiona 6 y luego varias letras del cifrado americano para lograr negras en diferentes alturas. Mantengamos a la vista la zona inferior o la activamos con Control 8 o Command 8. Presiono 5 y luego varias teclas del piano musical en pantalla para lograr corcheas en diferentes alturas. Ahora veamos que Dorico nos permite cambiar el orden de la entrada de la información para que suceda primero la altura y luego la duración. Debes tener activado el modo de inserción de notas, si no, lo activas en este momento con la tecla Enter. Luego activas el modo altura antes de duración con el atajo de la letra K, que activa este modo de ingreso de información. Puedes saber si está activado o desactivado porque ves el icono de esta función activado o desactivado en el panel izquierdo. En este modo, puedes probar diferentes alturas antes de confirmar su entrada en la partitura. Procedes a seleccionar primero la altura con alguna de las siguientes maneras. Tocando una tecla en un teclado MIDI, si lo tienes conectado, utilizando el teclado en pantalla de Dorico, con Control 8 o Command 8. Te das cuenta que recorremos diferentes alturas y una nota sombra aparece en la posición del caret, pero aún no está ingresada en la partitura. Para ingresar esa altura a la partitura, presionas los números que representan las figuras musicales. Presionas Mi en el teclado en pantalla de Dorico y luego varios números que desees y tantas veces como lo necesites. Presiona la letra C y luego varios números que desees tantas veces como necesites. ¿Cómo elegir el método más conveniente? ¿Ingreso primero la altura o primero la duración? Todo depende del pasaje musical que estés escribiendo. Por ejemplo, si hay un compás donde cambian más las alturas que las duraciones, conviene usar el método de primero duraciones. Pero si en un compás cambian más las duraciones que las alturas, conviene usar el método de primero las alturas. Es decir, se ingresa primero lo que casi no va a cambiar en ese momento de la partitura. Por eso, el atajo de teclado está tan a la mano con la letra K. Espero que hasta este momento haya logrado convencerte de lo inconveniente y poco recomendable que es ingresar música con el ratón, seleccionando las figuras desde el panel de la izquierda y arrastrar las notas hasta el pentagrama. Esta manera de escritura es muy lenta, carece de precisión y aumenta el riesgo de errores en la colocación de las notas. Para una mayor exactitud y eficiencia es mejor utilizar las opciones adicionales con las que cuenta Dorico: el cifrado americano, el piano musical en pantalla o la guitarra en pantalla, o mejor, para quienes tienen el teclado de acceso MIDI. Poderlo utilizar con Dorico sería perfecto, con cualquiera de estos métodos, y así evitas estar seleccionando la duración y ubicando las notas en la partitura. ¿Cómo seleccionar una nota musical sin modificarla? Uno de los puntos más clave y estratégicos del uso del modo de composición de Dorico es tener la claridad de cuándo estamos en el modo de edición o ingreso de notas o cuándo estamos en modo de selección. Esto se resuelve activando o desactivando el caret a través del uso de la tecla Enter. Tener desactivado el modo de inserción de notas nos permitirá
seleccionar una o varias notas sin afectarlas para hacer algún ajuste adicional. En la parte superior derecha están los controles de reproducción. Es este un buen momento para presionar el icono de reproducción y darnos cuenta si el audio de Dorico está funcionando. Si tienes algún inconveniente, voy a recomendarte dos ajustes que deberías verificar. Asegúrate de que el dispositivo de salida de audio correcto esté seleccionado. Ve al menú Edición, Configuración de dispositivo y en la ventana emergente verifica que el dispositivo de audio seleccionado sea el correcto. Por ejemplo, los altavoces o auriculares conectados a tu computadora. Todo depende de lo que desees usar en este momento. Si es necesario, modifica el dispositivo correcto en el apartado Salida en estéreo y haz clic en OK. Luego, ve al menú Reproducción e ingresas a la opción Plantillas de reproducción. Seleccionas la opción que tienes disponible y das clic en Aplicar y Cerrar. Si tienes problemas con el audio, te contaré lo siguiente. Ve nuevamente al menú Edición, Configuración de dispositivo. Te voy a contar que cuando instalé Dorico la primera vez, observé que acá todos los dispositivos seleccionados estaban correctos, es decir, cualquiera de los ASIO disponibles podría funcionar y aún así seguía sin sonar. Entonces solo bastó con hacer los siguientes pasos. Cambiarlo una vez, cerrar, reproducir, volver al menú Edición, Configuración de dispositivo, volverlo a mover a donde estaba inicialmente. Y ya me sonaba en cualquiera de las opciones. Por ahora, prefiero dejarlo activado en el ASIO de Steinberg y me falta recomendarte que debes verificar en el botón Panel de control de dispositivos que si estén activados los dispositivos por donde deseas escuchar en este momento. Vamos ahora a entrar en detalle sobre el tema de ingreso de notas. Puedes mover el caret hacia la izquierda o hacia la derecha utilizando las flechas del teclado. También puedes usar las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar de pentagrama si estás trabajando en una partitura con múltiples instrumentos. El movimiento básico del caret es por pulsos y mitades de pulso. Por ejemplo, en este caso que la unidad de compás es una negra, se moverá por corcheas y dispones de indicaciones con líneas sobre el pentagrama para notar esos desplazamientos. Puedes presionar Control en Windows o Command en Mac y luego las flechas para que los desplazamientos del caret sucedan por saltos de compases en lugar de saltar por pulsos. Funciona tanto a izquierda y derecha como hacia arriba y abajo de los diferentes sistemas. Para insertar un silencio, puedes mover el caret hacia la derecha utilizando las flechas del teclado. Esto cambiará el modo de la entrada a silencios. No necesitas hacer más nada, solo desplazarte y dejar las zonas vacías para que Dorico se encargue de graficar los silencios entre la nota anterior y la nota siguiente. Esta opción de Dorico de no considerar los silencios como objetos adicionales en la partitura, sino como zonas vacías, nos permite arrastrar la posición de una nota hacia la izquierda o la derecha, reubicando la posición de la nota a la zona deseada. Para modificar la altura de octava de una nota en Dorico, puedes hacerlo de una manera muy sencilla, usando atajos de teclado. Aquí te explico los pasos. Seleccionas la nota que deseas mover a otra octava y para subir una octava presionas Control Alt y flecha arriba en Windows o Command Alt flecha arriba en Mac. Esto moverá la nota seleccionada una octava más arriba. Lo mismo sucederá si usas la flecha hacia abajo para bajar de octava. Para modificar diatónicamente las notas que tienes en la partitura, debes presionar Alt y luego accionar las flechas de desplazamiento arriba y abajo. Para modificar cromáticamente las notas que tienes en la partitura, debes presionar Shift, Alt y luego accionar las flechas de desplazamiento arriba y abajo. Y si necesitas borrar una nota, bueno, es muy sencillo, solo te aseguras de que esté o estén seleccionadas y presiona Suprimir. Así, verás cómo la nota o la sección se convierte en silencios. La partitura a menudo requiere el uso de repeticiones, ya sea con el uso de casillas, saltos de repetición, pero Dorico tiene en este mismo lugar las opciones de trémolos o trinos.
poco a poco vamos entendiendo por qué es lógico que esto esté agrupado todo en este mismo lugar. Voy a resaltar en este caso el uso del compás repetido. Selecciono 2 o 3 compases y te mostraré que puedo activar el popover de esta categoría con Shift R para agregar repeticiones de compases. Para ello, se introduce en este caso porcentaje 1 para repetir el último compás. Para agregar estructuras de repetición voy a ir al final de la partitura, te aseguras de tener un elemento seleccionado en el compás deseado y puedes utilizar el popover Shift R. Puedes introducir comandos como da capo al fine para añadir una repetición desde el principio hasta el final. Volvamos de nuevo al inicio de la partitura para indicar una entrada de tempo. Usa Shift T para abrir el popover de tiempo. Aquí puedes escribir el tempo deseado, por ejemplo, Q igual 140. En este caso la Q viene del inglés quarter para un tempo de negra igual a 140 y presionas Enter. También puedes escribir términos italianos como allegro para definir el tempo. En el extremo inferior izquierdo están los modos de vista de la partitura para el modo de afinación de concierto, en el cual se ven instrumentos transpositores en notas reales, o el modo afinación de transposición que nos mostrará el score o las partes en modo de escritura propios de cada instrumento transpositor. Si necesitas añadir una indicación de tonalidad, utiliza el popover Shift K. En este caso la letra K proviene de la palabra key, que en música traducimos como tonalidad. Escribe la tonalidad deseada como E minúscula, presionas Enter para indicar que deseas la armadura de mi menor. O activa de nuevo el popover, escribes E en mayúsculas y presionas Enter para indicar que deseas mi mayor. Para añadir un nuevo intérprete solista, o lo que también podríamos describir como agregar un nuevo pentagrama, por ejemplo una trompeta, debes ubicarte primero en el modo de configuración, presionando Control 1 o Command 1. Puedes identificar en el panel de la izquierda, en la parte inferior, que hay opciones con iconos para agregar nuevo intérprete solista, nuevo intérprete de sección, pero esta vez usaré el atajo Shift P. En el cajón de texto, puedes redactar el nombre del intérprete para que no lo tengas que buscar por los menús. Por ejemplo, escribo trompeta y me muestra de una vez las opciones. Presiono Enter. Esto añade una nueva línea para el nuevo intérprete. Una vez añadido, puedes hacer doble clic en el pentagrama para entrar directamente en el modo composición y así llegas rápido de nuevo al modo de ingreso de notas. ¡Listo! Para escribir música. Para hacer ligaduras de duración hay varios procedimientos. El modo más básico es ingresar la primera figura, luego la letra T y luego ingresas la segunda figura. Otro método de ligar es ingresando el valor total de la figura. De esa manera ingresas el valor de blanca, que equivale a lo mismo que harías cuando ingresas dos negras ligadas. La tercera manera de ligar es ingresar la figura inicial a la partitura y luego activas el panel inferior con Control 8 o Command 8, das clic en el icono de la opción Editor de teclas o Piano Roll para estirar la barra que representa la nota musical seleccionada, tanto como lo necesites. Es otra manera de obtener una prolongación de una figura en una partitura. También puedes hacer un proceso a la inversa del paso anterior, es decir, cuando tienes un valor de una figura que deseas acortar, ejemplo, seleccionas una blanca en la partitura, presionas las teclas Shift, Alt, flecha izquierda en Windows o Shift, Option, flecha izquierda en Mac para acortar la nota. Cada vez que presiono la flecha, la nota se irá modificando según la subdivisión de la figura que estás deseando modificar. En el caso de 4/4, por defecto, está ajustada la rejilla por corcheas. Esto te permite cambiar la duración de manera precisa y rápida. Este mismo proceso funciona para aumentar el valor de la figura con Shift, Alt, flecha derecha, e incluso podría funcionar como una forma de hacer ligaduras de duración entre varios compases. Ahora que ya sabemos escribir las duraciones de las figuras básicas de la notación musical, vamos ahora a la escritura de puntillo en dórico. Hay dos opciones, además del aumento de las duraciones que vimos anteriormente.
Si deseas agregar puntillo a una nota escrita en pantalla, lo logras simplemente seleccionando esa nota y presionando la tecla punto del teclado alfabético de la computadora. Pero si deseas configurar a Dorico para que los puntillos los asignes antes de escribir las notas, entonces puedes hacerlo teniendo desactivado el método Pitch Before Duration con el atajo de la letra K, y de esta manera puedes agregar figuras con duraciones simplemente accionando el número 2 veces, antes de presionar la altura. Ejemplo, escribir re en negra con puntillo sería 6 para definir la duración de negra, 6 nuevamente para preparar el puntillo, D para imprimirlo en pantalla. Luego activas el modo altura antes de duración con el atajo de la letra K. Para agregar un compás de anacruza, en Dorico ubicas la selección en el primer compás, abres el pop-over de indicación de compás y presionas Shift M. Escribes la indicación de compás y el valor de la anacruza. Por ejemplo, para agregar un compás de anacruza en 4/4 con un valor de negra, escribes 4/4,1. Lo que hay después de la coma representa la cantidad de pulsos que llevará la anacruza y presiono Enter. Para un compás de 4/4 con una anacruza de negra con puntillo, escribirías 4/4,1.5. Lo que hay después de la coma significa pulso y medio. Una vez que presiones Enter, Dorico insertará el compás de anacruza con la duración indicada para el inicio de la partitura. Para agregar dinámicas, selecciona una nota y presiona Shift D. Acá comprendes que la letra D también está asociada a la palabra dinámica y que te sirve para activar el popover de dinámicas. Aquí puedes escribir la dinámica que desees, MF para mesoforte, y presionas Enter. Para agregar articulaciones, como los ligados o staccato, puedes usar los atajos de teclado. Para enterarte cuáles son los atajos de teclado, ubicas el ratón sobre la articulación que deseas y así te das cuenta cuál es esa tecla que te hace el camino más corto. En este caso, el signo de acento está en mi teclado con el signo de cierre de admiración y el signo staccato está en el signo de comillas. ¿Cómo borrar compases sobrantes? Cuando terminas de escribir la partitura, es frecuente que te sobren compases. Ubicas la selección de compás después del último compás con música, abres el popover de compases presionando Shift B, escribes por ejemplo -100 para eliminar muchos compases. Ese número te sirve aunque no sea esa la cifra. Presionas Enter para ejecutar la acción y los compases sobrantes serán eliminados. Para cambiar la vista de la partitura, en la esquina inferior derecha, selecciona entre la vista de página para ver cómo se imprimirá tu partitura o la vista de galería para obtener una vista continua horizontal que facilita la edición. Los atajos para cambiar a vista de galería es Ctrl-Alt-2 o Command-Alt-2 y los atajos para cambiar a vista de página son Ctrl-Alt-1 o Command-Alt-1. También es importante que identifiques en la parte superior al lado de los botones de los modos de vista de Dorico que está la vista de partitura completa o Full Score y en ese mismo punto desplegable puedes cambiar la vista a las partichelas individuales tal como se verán en impresión. Mira cómo puedo desplazarme entre el clarinete, la trompeta. Estos cambios de vista lo puedes hacer en todos los modos para ir de la partitura completa a las partichelas individuales, pero la opción más ágil está en el modo de impresión, a donde llegas con Control 5 o Command 5, donde se habilita en el panel de la izquierda un acceso con botones que te permite ir a cada una de las partes. Aún hay mucho más por descubrir en Dorico. Si te gustó lo que viste y quieres aprender aún más, no te pierdas el segundo video de esta serie, donde exploraremos trucos más avanzados y seguiremos mejorando tu flujo de trabajo. Así que haz clic en el siguiente video y seguiremos aprendiendo juntos. Nos vemos allí. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.